de Josué, habla acerca de cómo el Señor, después que Moisés murió, después de que Moisés murió, se terminó la generación de los 40 años, no habían pasado, no iban a pasar, el Señor había dicho, y nació una generación nueva. Se va Moisés, y entonces el Señor levanta a Josué para poder llevar al pueblo al lugar prometido, o a la promesa, para que pudieran obtener la promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob, incluso al mismo pueblo. El Señor levantó a Josué, y en el tiempo en el cual le tocaba, hermano, a Josué llevar al pueblo a tener la posesión de la heredad que Dios había destinado para ellos. Era el momento en el cual debían de pasar el Jordán. Era el momento en el cual ellos ya estaban, hermano, incluso Moisés, que miró la tierra prometida, donde fluía leche y miel, donde estaban las bendiciones, donde dice la Biblia que cuando habían ido los espías venían cargando entre dos los racimos de las frutas, porque era una tierra de abundancia, era una tierra, hermano, de bendición, era un lugar de bendición, era un lugar donde ellos no habían estado antes, era un lugar diferente al que ellos estaban habituados a vivir, era un lugar distinto al que, hermano, relacionados, era un lugar nuevo, un lugar diferente, un lugar donde iban a obtener la bendición de Dios. Entonces el Señor llama a Josué y le dice, levántate. Y si usted empieza a leer desde el verso 1, el Señor le habla y le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú levántate. Y tú vas a pasar a este pueblo para obtener la heredad que yo les he dado, para obtener la bendición que les he dado. Hermano, estamos a punto de terminar un ciclo cronológico. Estamos a punto de terminar un año. Ya faltan algunos días nada más. Pero es importante poder detenernos y poder mirar en nuestra vida, poder ver cómo está nuestro caminar, poder nosotros ver qué tan lejos estamos de la promesa de Dios. Número uno, hermano, el Señor viene pronto y esa es una promesa que tenemos de parte de Él. Pero también tenemos nuevas o muchas promesas más que están en la palabra para cada uno de nosotros. Hay promesas de Dios para su vida. Hay promesas de las cuales el Señor preparó para usted y para mí, pero que nosotros no accionamos para poder tomar o obtener esa promesa. Hay veces que nosotros, hermanos, estamos deseando algo de parte de Dios, pero nosotros no nos impulsamos para poder obtener eso que Dios tiene destinado para nosotros. Hay algo que Dios, hermano, destinó para nosotros, pero nosotros tenemos que avanzar hacia ello. Porque si no, hermano, no vamos a lograr obtenerlo. Hermano, es como una persona que está buscando trabajo y dice, quiero trabajar y quiero tener un buen trabajo, pero se queda en su casa a descansar, a dormir y está esperando que le hablen para ese trabajo que él desea tener y donde le paguen muy bien. No, él tiene que orar, tiene que pedir, pero también tiene que salir a buscar trabajo. Y Dios le va a abrir la puerta. Porque no le va a hablar a alguien que tenga una empresa y le diga, mire, quisiera contratarla a usted y quisiera darle este salario porque tenemos un lugar vacante para usted. No va a suceder así. Siempre hay algo que hacer. Hay una acción nuestra que realizar. Hay algo que nosotros tenemos que accionar. Dios, hermano, dice la Biblia que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Pero ahora nosotros tenemos que pasar, caminar, avanzar para obtener la bendición de Dios. Y es, hermano, ahí la escritura que estamos leyendo, porque dice, pasa por en medio del campamento y manda al pueblo diciendo, preparen comida porque dentro de 3 días pasarán el Jordán.
dentro de días estaban a punto, en 3 días, de obtener la bendición de Dios, de obtener la tierra prometida, de obtener lo que Dios había destinado para ellos, hermano. Hermano, y lo que quiero decirle con esto es que Dios desea que el próximo año usted y yo fructifiquemos. Que el próximo año usted y yo miremos la mano de Dios de una manera poderosa en nuestra vida. Dios desea que nosotros el próximo año avancemos, conozcamos, le sirvamos, le ministremos, obtengamos sus bendiciones. Pero tenemos que dar un paso hacia eso. Tenemos que caminar, tenemos que avanzar. No podemos quedar lejos. Hermano, yo sé que este año usted miró la mano de Dios. Miró cómo Dios le ayudó, le guardó, le cuidó, le bendijo, le prosperó. Pero hermano, no se puede quedar con eso. Hay más de parte de Dios para usted y para mí. Hay algo más que Dios quiere que nosotros podamos, hermano, vivir el reino de Dios en nuestro corazón. Por eso dijo, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ha venido. No es esperar el cielo para vivir como si estuviéramos en el cielo. No estoy hablando del reino aquí, porque hay una enseñanza o una rama del reino aquí. Quiero el dinero aquí, quiero mi casa aquí, quiero mi carro aquí, quiero todo aquí. Hermano, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del reino de Dios dentro de nuestro corazón, para vivir de tal manera que podamos fructificar, porque Juan capítulo 15 empieza a hablar de cómo el Señor desea que nosotros fructifiquemos, llevemos fruto, abundante fruto, obtengamos de esa manera la bendición de Dios. Estoy seguro que Dios desea que usted y yo fructifiquemos. Dios desea, es su anhelo, es su deseo, que el próximo tiempo le conozcamos más, estemos más cerca de Él, vivamos más cerca de Él. Pero para poder pasar, y estamos a punto de llegar al próximo año y poder pasar al otro año de una manera distinta, de una manera diferente. No solamente, hermano, poniéndose metas, poniéndose deseos, porque decimos, este año voy a leer la Biblia completa, este año no voy a ningún servicio, este próximo año que entramos me voy a consagrar más a Dios. Más allá de metas, hermano, más allá de metas, está hablando de una acción, claro, con una meta específica, pero está hablando de una acción que realizar para poder lograr esa meta, hermano. Y es lo que Dios desea. Pero antes de pasar, antes que el próximo año comience, usted y yo debemos de prepararnos. Usted y yo debemos de prepararnos. Prepararse, así como van a venir muchas circunstancias adversas el próximo año alrededor del mundo. Y va a haber tantas dificultades. Y usted tiene que vivir preparado para la escasez, para los altos precios, para la escasez de trabajo, para la recesión y todo ese tipo de cosas. Usted tiene que prepararse de igual manera para poder entrar y vivir, hermano, una vida en Dios de fructificación. Usted y yo tenemos que prepararnos hoy. Prepararnos para que el próximo año, cuando sean las 12, hermanos, simbólicamente, usted esté dando un paso como si estuviera cruzando el Jordán. ¿Por qué el Jordán? El lugar donde Dios había prometido darle a su pueblo. ¿Cuántas promesas Dios le ha prometido a usted? ¿Cuántas promesas, hermano, tenemos que Dios nos ha prometido? Pero ¿cuántas promesas nosotros hemos obtenido, alcanzado?
¿Será porque Dios no nos las quiere dar? No, no es porque Dios no nos las quiera dar. Es porque nosotros, hermano, nos hemos quedado sentados. Es muy difícil, es muy cansado. No creo que pueda, no creo que lo voy a lograr. Y ponemos excusas que estamos dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto, como el pueblo. Y Dios no desea que demos vueltas en el desierto. En otras palabras, que no vivamos como el año pasado, ni el año antepasado, ni como en el 2008, ni como en el 2009, ni como en el 2010, dependiendo de cuánto usted conoció a Cristo. Que no viva de la misma manera, sino que ahora viva de una manera distinta, de una manera diferente. Usted y yo ya somos salvos en Cristo, pero ahora, hermano, tenemos que vivir de una manera más cercana con Dios, donde pongamos nuestra mente en cosas eternas, donde nuestra mente y nuestro corazón esté en lo eterno. Hermano, donde vivamos más cerca de Dios. Pero hermano, si nosotros no queremos prepararnos para poder avanzar, nos vamos a quedar igual que el año antepasado. Y probablemente, hermano, usted y yo, porque hay algunos aquí que conocieron al Señor en este año y empezaron a seguirle y a seguirle. Gloria a Dios, porque no están terminando como el año pasado, pero ahora es tiempo de avanzar, hermano. Es tiempo de que nuestra relación con Dios avance, crezca, para empezar a fructificar. Pero para eso, hermano, tenemos que prepararnos. Antes de cruzar, el Señor, a través de Josué, a sus principales le dijo: pasa por en medio del campamento y manda al pueblo diciendo: preparen comida. Preparen comida. ¿Por qué? Porque cuando leemos el libro de Deuteronomio y Moisés está hablándole a esa nueva generación, la cual iba a obtener la promesa, estaba ya enseñándoles. Y si usted lee el libro de Deuteronomio, está hablando, hermano, de cómo Moisés empieza a recordarles toda la ley. Por eso el libro de Deuteronomio es como si estuviera usted leyendo Éxodo, Levítico, Números. Está todo resumido ahí en Deuteronomio. Porque Moisés empezó a trabajar en el pueblo para que pudieran recordar, aprender y saber de Dios a esa generación que iba a tomar posesión. Por eso ahora aquí, entonces Josué les dice: ustedes prepárense con comida. En otra versión dice: ustedes vayan por el campamento y díganles a todos los israelitas que alisten provisiones. Se preparen, se alisten. ¿Para qué? Para poder cruzar el Jordán y obtener la tierra prometida. Hermano, uno puede estar a punto de entrar a la tierra que Dios tiene para nosotros. Uno puede lograr estar a punto de pasar a obtener lo prometido por Dios, pero se puede quedar antes del Jordán. Uno se puede quedar, hermano, casi a punto de obtener la promesa, pero no tenerla. Por eso es importante prepararnos. Prepararnos. Y eso es el centro de lo que vamos a estar mirando este día. Prepararnos para lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Aunque lo voy a enfocar un poco a la venida de Cristo, pero también está enfocado a lo que el Señor desea hacer con usted y conmigo el próximo año, si Él nos presta la vida. Pero tenemos que prepararnos. Hermano, la palabra preparar significa estar erguido, estar derecho, estar de pie.
Y cuando usa la palabra erguido, ¿qué se le viene a la mente? ¿Qué texto de la palabra se le viene a la mente? Cuando miren estas cosas que dice, ¿y qué? Levanten su cabeza. Está hablando de la venida de Cristo. Está diciendo, en otras palabras, prepárense. Prepárense para el encuentro con Jesús. Prepárense para esa promesa. Prepárense para ese momento en el cual el Señor va a venir por ustedes. Pero también significa levantar, afirmar, alistar, arreglar. Algunos que les tarda más tiempo prepararse. Hay otros que menos. Cuando usted viene a la iglesia, y si tiene hijos, les está diciendo muy temprano, levántense, prepárense, alístense. Sucesivamente, y está ahí, prepárense, alístense, despiértense, vamos, ya es hora de levantarse, ya es muy tarde. Hermano, y si usted conoce a su familia, se va a dar cuenta que algunos se alistan más rápido o se preparan más rápido que otros. Pero ¿qué es lo que usted tiene que estar haciendo? Diciéndoles. Porque la acción siguiente es que venirse a la iglesia. Pero hermano, si no se preparan a tiempo, si no se alistan a tiempo, usted o yo llegamos tarde. Más si nos gusta dormir. Llegamos a las carreras, ya no podemos, hermano, como que centralizar lo que es la alabanza a Dios, porque llegamos corriendo. Pero si nosotros de antemano sabemos que el domingo vamos a la casa de Dios, o el día de servicio vamos a ir a la casa de Dios, y con anterioridad usted se prepara, busca la ropa que se va a poner el día de mañana, plancha de una vez, si le gusta planchar, o usted alista todo, para que cuando se levante, ya se levanta, nada más se cambia, se baña, y se viene a tiempo. Pero si no se prepara, y a la mera hora está diciendo, ¿qué me pongo? ¿Combina o no combina? Y luego va a terminar diciendo, no voy porque no tengo nada que ponerme, ¿no? Pero hermano, habla de una preparación de por medio, de alistarse. Hermano, para poder ejercer algo, uno tiene que alistarse, que prepararse. Hermano, para poder enfrentar las crisis del próximo año, usted tiene que prepararse. Es por demás hablar de todas las cosas que van a suceder, como poniéndolo como algo profético. Porque a veces escuchamos gente que dice, yo soñé que viene un temblor, que viene un terremoto, que viene una hambre. No se necesita soñar para saber qué es lo que viene. Porque la Biblia dice qué es lo que viene, hermano. No hace falta, hermano, decir, voy a profetizar que el próximo año hay una crisis económica. No hace falta. La Biblia nos habla de qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si todos los días escuchamos noticias o alguien dice esto, viene el frío? Prepararse. Usted empieza a engordar el cochinito, por si acaso. Usted empieza, hermano, a hacer diferentes cosas, a no gastar en lo que no necesita, a poder, hermano, porque se está preparando para algo, para el evento que viene. En nuestra vida espiritual es similar. Hermano, el diccionario define prepararse, hermano, para nombrar el proceso y el resultado de algo.
El proceso y el resultado de algo. O sea, me preparo, entonces es un proceso. Y el resultado es que ya quedo listo para lo que voy a hacer. En este caso, en el pueblo de Israel, el proceso fue todo el tiempo que Moisés estuvo dándoles la enseñanza en el libro de Deuteronomio. Ese fue el proceso de preparación. Acuérdate, esta es la ley, esto dijo el Señor, así se presentó, esto me habló, esto sucedió, esto hicieron tus padres, en esto tentaron a Dios, no creyeron, Dios se molestó, Dios se enojó, Dios los castigó, pero ahora tú tienes que vivir así. Entonces hubo tiempo de preparación, un proceso de preparación para llegar al resultado final, para cumplir un fin determinado. Hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos que prepararnos, porque dice alistar o arreglar algo. Y yo le quiero preguntar en este día, hermano, ¿cómo se encuentra su comunión espiritual con Dios? Porque primeramente, aquí nos habla del liderazgo. Del liderazgo. Número uno, está diciendo, el liderazgo tiene que prepararse para la acción que se va a realizar. Cuando el liderazgo se prepara, entonces el pueblo se prepara. Aquí va algo importante para cada uno de nosotros, hermanos, que Dios nos ha encomendado su labor en una u otra área que servimos al Señor. Tenemos que prepararnos para lo que el Señor va a hacer con nosotros el próximo año. ¿Usted se está preparando? ¿Usted se está preparando? ¿Por qué le digo esto? Porque, hermano, usted sabe que para todo, ya sea para jugar, para boxear, para cualquier, hermano, deporte, siempre tiene que haber una preparación. Unos se preparan más que otros, pero siempre tiene que haber una preparación. El que no se prepara, hermano, el resultado es que no va a obtener el premio, no va a ganar. Lo único que se va a llevar va a ser una golpiza, vendiendo el deporte. Pero si se prepara, tiene la oportunidad de poder tener el premio. De igual manera, nosotros como líderes, que se nos ha confiado el mensaje del Señor, debemos de prepararnos. Que usted ya esté, hermano, buscando el rostro de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú vas a hacer conmigo el próximo año? ¿Cómo quieres que yo fructifique? ¿Dónde quieres que yo trabaje? ¿Cómo quieres que yo obre? ¿Qué quieres que yo haga? Empieza a tomar el tiempo para prepararse espiritualmente delante de Dios. Para prepararse, alistarse. Como primer lugar, hermano, es el liderazgo de la iglesia. Para poder guiar al pueblo, para poder enseñar, para poder compartir, para cada acción que vamos a realizar, debemos de prepararnos. Si yo voy a realizar una labor dentro del ministerio, tengo que prepararme para que cuando llegue el momento, hermano, ya esté preparado, listo para accionar en aquello que es el propósito de Dios para mí en el próximo año. Si Dios me ha dado la oportunidad en una área de poder, hermano, estar en el servicio a Él, tengo que empezar a prepararme. Empezar a prepararme. Pero como pueblo, hermano, debemos de prepararnos.
Pero, hermano, más allá de la lectura, de la oración, de todas esas cosas que son muy importantes, si no preparamos nuestro corazón, aunque leamos, aunque oremos, no vamos a ser receptibles, porque no va a estar abierto nuestro corazón. Pero si nos preparamos abriendo nuestro corazón primeramente, todo lo demás que hagamos, orar, buscar el rostro de Dios, leer, hermano, pedirle al Señor, y todo lo demás va a empezar a fructificar dentro de nosotros. Pero lo primero es preparar nuestro corazón. Primera de Samuel capítulo 7, versos 2 y 3. Preparar nuestro corazón al Señor. Hermano, dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. Imagínense, mi hermano, pasaron 20 años. Y hay veces que tenemos ya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 años, pero estamos viviendo en el mismo lugar. No quiero decir geográfico, sino estoy diciendo, estamos detenidos espiritualmente. O incluso a lo mejor retrocediendo. Pero ellos habían abandonado a Dios y por 20 años no miraban la ayuda de Dios. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. En otras ocasiones dice, empezó a clamar a Dios por ayuda. 3, por favor. Entonces habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón se vuelven a Jehová, quitan los dioses ajenos a Astarot y a Astarot de entre vosotros, y preparan su corazón a Jehová, y solo a él sirven, y dice, y solo él os librará de la mano de los filisteos. Ok, el Señor dice que los librará, pero ¿cómo pueden o cómo podían ellos obtener esa promesa? ¿Cómo ellos podían lograr obtener que el Señor los librara de la mano de los filisteos? Hago nuevamente la pregunta, recapitulo la pregunta. ¿Cómo el pueblo podía llegar a tener la promesa de que Dios los defendiera? ¿Qué tenían que hacer ellos para que Dios los defendiera? La promesa a obtener era en la defensa de Dios o la salvación de Dios. Pero ¿qué tenían que realizar ellos? Era, hermano, ¿qué? Volverse de todo corazón, Dios es ajeno y poner su corazón a Dios. Entonces la preparación es lo que nos lleva a obtener lo que Dios tiene para nosotros. Y dentro de la preparación está lo que a nosotros nos toca realizar. Hermano, y en este caso habla de quitar los dioses ajenos, de preparar nuestro corazón. Ahora, aplicándolo a nosotros, están diciendo que un Dios es todo aquel que toma primer lugar en nuestra vida. Puede ser algo, o puede ser alguien, puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestro dinero, nuestra casa, nuestro carro. Puede ser, hermano, nuestro tiempo, lo que nosotros queremos, o nosotros podemos hacer un Dios de nosotros mismos y dejar al Señor en segundo o tercer plano. Como por ejemplo, hay veces que nosotros queremos servir a Dios, pero solamente cuando nos quede tiempo. Ahora, de esa manera,
no vamos a poder obtener todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios desea bendecirnos, pero Él tiene que ser el primer lugar en nosotros, el primero y el último. Pero aquí hay una acción que realizar, es quitar los dioses ajenos. Hermano, en otras palabras, podemos decir que lo que ellos tenían que hacer para obtener la bendición de Dios era arreglar su conducta, arreglar su manera de vivir. Porque su conducta, hermano, estaba muy lejos de Dios. Porque ¿qué pasa cuando hay un Dios ajeno? Hay una adoración, hay una prioridad mayor que Dios. Hay algo que ponemos en primer lugar antes que Dios. Y eso es lo que nosotros, hermano, debemos de empezar a quitar y arreglar nuestra conducta. Como el apóstol Pablo decía, el que robaba, no robe más, ahora trabaje, para que tenga algo que compartir con el que necesita. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que este próximo año reciba la bendición de Dios, fructifique y me haga fructificar? ¿Qué es? Arreglar mi conducta, mi manera de vivir, mi manera de actuar, mi manera de comportarme. Si no busco a Dios porque invierto mi tiempo en otras cosas, menos en Dios, o le doy el último tiempo a Dios, entonces tengo que arreglar esa conducta. Dejar aquello que me quite el tiempo para poder entregar ese tiempo a Dios. Muchas cosas pueden ser como ejemplos. Puede ser, hermano, las redes sociales, puede ser sin fin de cosas. Pero muchas veces usamos tanto tiempo en una red social que el tiempo para Dios ya no lo logramos canalizar, ya no tenemos tiempo para con Dios. Sucesivamente en otras cosas, invertimos tiempo en algo más y a Dios lo ponemos en último lugar. A lo mejor le ha pasado que usted está a punto de orar, leer su Biblia, estar en comunión con Dios, o realizar un servicio a Dios y dice, bueno, lo hago después de que esto, después de que el otro. Entonces, eso otro, hermano, le va quitando el tiempo y cuando se da cuenta, no le quedó tiempo para buscar a Dios. ¿Y qué es lo que decimos? Bueno, mañana lo hago. Esa conducta es la que tenemos que arreglar ahora. Porque, hermano, si no arreglamos nuestra conducta, no podemos obtener las bendiciones de Dios. Y todos queremos tener las bendiciones, pero no queremos las condiciones. Hermano, el libro de Isaías, capítulo 1, habla de cómo el pueblo estaba viviendo con una conducta inmoral, no solamente religiosa, ética, sino moralmente. Ellos estaban, hermano, realizando un trabajo dentro del templo de Dios, pero Dios decía, tu conducta no me agrada. La manera en cómo me sirves no me gusta. La manera en cómo tú llevas a cabo el servicio a mí no es como yo lo mandé, no es lo que yo mandé, tampoco me agrada. Tu manera de vivir no me gusta. Entonces, viene la etapa, hermano, de preparación. ¿Para qué? Para que pudiera obtener el perdón de Dios. Para que pudiera tener la bendición de Dios, el favor de Dios. ¿Y cuál fue esa preparación que Dios les dijo? Ok, ven, vamos a estar a cuentas. Yo te quiero ayudar, yo te quiero levantar, pero quiero decirte que tu conducta y tu manera de vivir no me agrada.
No me gusta cómo tú piensas. No me gusta cómo tú vives. No me gusta cómo tú te conduces. No me gusta cómo tú te diriges. No me gusta tu manera de hablar. Tu manera de responder. Ese carácter que tienes no es el que yo quiero que tú tengas. Esos lugares que frecuentas no son los que yo deseo que tú estés. La manera en cómo me buscas no es la que yo deseo que tú hagas o realices. Entonces el Señor empieza a hablar porque habla de conducta y ahí nos encierra a todos. Conducta, habla de manera de vivir. Hermano, ¿qué miramos? ¿Qué miramos? ¿Qué tipo de cosas miramos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué escucha usted, hermano? En una ocasión, hermano, bueno, me omito ese ejemplo. Pero probablemente, hermano, algunos todavía batallan con algunas cosas seculares. Ya sea con la música, con las palabras que se usan en el mundo secular, las palabras vulgares. Batallan con eso, porque la escuchan, se queda grabado, y entonces uno empieza a accionar, a hablar. Y todas esas son cosas de nuestra conducta. ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos a divertirnos? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces habla de nuestro diario vivir, cómo usted se comporta en el trabajo, cómo usted se comporta fuera del trabajo, cómo se comporta en la iglesia, en su casa, en todo lugar. Habla de una conducta. Y entonces el Señor, hermano, Isaías capítulo 1, verso 16. Entonces el Señor habla y dice, lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de sus obras de delante de... Dejen de hacer lo malo. Verso siguiente, por favor. Aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia al huérfano, amparen a la viuda. ¿Qué era lo que tenían que hacer como preparación para entonces que venid luego y estemos a cuentas? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué tenían que hacer para poder llegar a esta bendición? ¿Cuál es la preparación de por medio? Lavarse, limpiarse, quitar la iniquidad de sus obras, dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Hermanos, son las cosas, verso anterior, José, por favor, que estaba el Señor diciendo que se tenían que hacer. Entonces está diciendo, arregla tu conducta y tu manera de vivir. Entonces ven y estemos a cuentas. Hermano, en la versión traducción al lenguaje actual, dice, dejen ya de pecar. O sea, está diciendo, si tú quieres que yo te perdone y quieres que yo haga algo en ti, deja ya de pecar. No quiero ver su maldad. Dejen ya de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Ayuden al maltratado, traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Hermano, la preparación es estar, hermano, consagrados a Dios o dejar de hacer ese tipo de cosas para obtener
el perdón de Dios y su bendición y su ayuda. Claro, hay muchas cosas que nosotros por nosotros mismos no podemos dejar. Necesitamos la ayuda de Dios. Pero en el momento en el cual uno dice, Señor, ayúdame para abandonar esta conducta que no puedo solo. Ayúdame para dejar de hacer esto, que no puedo dejarlo por mí mismo. En ese momento, hermano, se está produciendo en nosotros el acto de decir, Señor, yo ya no quiero realizarlo. Ayúdame tú. Lo que usted está diciendo en ese momento, Señor, yo estoy preparando mi corazón para obtener tu ayuda. Por consiguiente, el Señor pone de su espíritu y dice que nos da dominio propio y nos saca de todo ello para poder mantenernos donde Él desea. Pero ahí es donde nosotros, hermano, necesitamos arrepentirnos de nuestra conducta. Incluso arrepentimiento, usted sabe que es cambiar de manera de pensar. Cuando yo le digo, Señor, me arrepiento, perdóname, quiero dejar esto, estoy diciéndole, Señor, no solo, pero quiero cambiar de manera de pensar. Quiero cambiar de manera de pensar. Ahora quiero pensar diferente. Y así es como el Señor empieza, hermano, a ayudarnos. Es como el Señor empieza a derramar sus bendiciones en nosotros. Es como podemos mirar la mano de Dios, el perdón, la ayuda, la bendición en todas las áreas de su vida. La fortaleza, el ánimo, la guianza, la llenura. Porque usted se está preparando, se está consagrando, se está dedicando al Señor. Hermano, Mateo capítulo 22. Verso del 1 al 14. Nos habla de una parábola que estaba enseñando el Señor Jesucristo. Y aunque no la vamos a leer, subráyela. Ponme, José, el verso que dice, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales. Por favor. Hermano, estaba hablando el Señor Jesucristo, pero aquí va más allá. Porque aquí podemos ver que la preparación es individual. La preparación es individual. No, donde dice, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados. Sí, ahí es. Perdón. Hermano, la preparación es personal. Usted decide si quiere prepararse o no. Yo no puedo decidir por usted. Usted no puede decidir por sus hijos, por su esposa o su esposo. Es personal. Yo no puedo, hermano, cambiar su conducta. Usted no puede cambiar mi conducta. Es personal. Yo tomo la decisión si decirle sí al Señor. Hoy me consagro, hoy quiero prepararme, hoy quiero cambiar mi conducta, hoy quiero cambiar mi manera de vivir, o le digo no. Solo hay dos opciones, no hay una intermedia. O cambiamos hoy de manera de vivir, o no cambiamos. O le decimos sí al Señor, o le decimos no al Señor. Dice, aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. El Señor ya preparó y le dice, vengan a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza, otro a su negocio, otros tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Lo que está diciendo, hermano, es que ellos deliberadamente no
quisieron atender a ese, podríamos llamarlo regalo, o a esa bendición de que el rey los tomara en cuenta para las bodas preparado para su hijo. Y aquí está hablando de Dios. Y esto tipifica a cada creyente que prefiere, hermano, invertir su tiempo en sus cosas personales, en su negocio, en cualquier otra cosa que abarca la tierra, menos Dios. Señor, si te quiero servir. ¿Cuántas veces Dios nos llama? Sírveme, sírveme. Y uno dice, sí te quiero servir, Señor, pero primero hago esto. Primero lo otro. Después que acabe de hacer esto, Señor, entonces sí te sirvo. Entonces uno está diciéndole, Señor, no quiero cambiar mi manera de vivir. No quiero dejar mi conducta. Pero el Señor dice que se enojó. Al oírlo, el rey se enojó y envió a sus ejércitos, destruyó, dice, aquellos homicidas, y quemó su ciudad. Fíjese cómo les llama, homicidas, y quemó su ciudad. Hermano, entonces el rey manda y dice, vayan por las calles, por los lugares, y ahí entramos nosotros, hermano. Entramos nosotros a conocer a Cristo. Pero, hermano, dice, y entonces las bodas fueron llenas, y entró el rey para ver a los convidados. Creo que es el último verso. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Vio a un hombre que no estaba vestido de boda. Vio a un hombre, dice, que no estaba vestido de boda. Y entonces el rey, dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin haber estado, sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Que este hombre no es que los llamaron de un momento para otro y los trajeron a la boda. No. Le dijeron, hay una boda, hay una fiesta, hay un banquete. Vengan al banquete, vengan al banquete. Y este hombre vino pero sin prepararse. Hay cuenta que se levantó, no se cambió, no se bañó, así despeinado se vino a la iglesia. A la iglesia usted venga como quiera, pero venga, hermano. Quiere traer sandalias, si quiere traer short, playera, venga a la casa de Dios. Pero si se prepara, usted va a venir mejor vestido, ¿no? Hermano, pero este hombre no se preparó para el momento de la fiesta. No se preparó. Entonces le pregunta, ¿cómo entraste aquí? ¿Cómo entraste sin estar vestido? Esta es, hermano, una tipificación de lo que va a pasar en la venida de Cristo. En el tiempo en el cual Jesús venga. ¿Por qué? Porque la vestimenta habla de la conducta de la persona. Vestidos de santidad. Vestidos de humildad. Vestidos de obediencia. Vestidos, hermano, de servicio. Entonces, cada vez que usted empieza a prepararse y dejar, hermano, ciertas conductas, y usted empieza a vestirse en el Señor, en conocimiento, en fe, en virtud, en amor fraternal, entonces usted se está preparando, se está preparando. Y luego dice que el Señor le dijo, mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Dios llama a muchos. Todos están invitados, pero muy pocos se preparan para el encuentro con el Señor Jesucristo, hermano. Por eso es que debemos de prepararnos. ¿Cuántos creyentes, hermano,
volviendo 3 años atrás, no estaban preparados y vino la pandemia y ahora ya no van ni a la casa de Dios. Porque no estaban vestidos. Pero tenemos que vestirnos, hermano, prepararnos. Hermano, tenemos que prepararnos. Allí mismo en Mateo 24, 40 al 51. En el 24 dice: por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y está hablando, hermano, también de la preparación, de cómo uno tiene que prepararse. Capítulo 25 del libro de Mateo habla de las vírgenes, que unas se prepararon, otras no se prepararon. Entonces, hermano, miramos que la preparación es la acción que se realiza, pero la preparación es una decisión individual. Solamente podemos decir si nos preparamos o no nos preparamos. O sea, solamente hay dos respuestas. Hoy, al escuchar esta palabra, usted puede decir sí quiero prepararme o no quiero prepararme. No hay respuesta intermedia. Usted y yo hoy necesitamos tomar una decisión. ¿Qué decisión vamos a tomar? Si nos quedamos sin tomar una decisión es, hermano, decir no me quiero preparar. Pero hoy, hermano, el Señor nos invita a que nos preparemos para cruzar el Jordán, obtener su bendición, obtener sus promesas. Y los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán. Yo estoy contigo, no te dejaré, no te desampararé. Yo soy tu pastor, nada te faltará. Entonces todas esas promesas, hermano, están para aquellas personas que están con Dios, en Dios, viven en Dios. Hermano, para usted y para mí. En el capítulo 25 y 24, en ambas, habla de que las que no se prepararon, el fin es, cuando habla del hombre que no se preparó, dijo, mi señor tarda mucho en venir, empezó a golpear a sus consiervos, a tratarlos mal. O sea que su conducta fue, hermano, no arreglada. Su conducta fue de robar, de mentir, de engañar, de hacer todo tipo de cosas. Entonces, no se preparó. Cuando vino el Señor a pedirle cuentas para darle su pago, dice que lo mandó. En nuestros términos es el infierno, al lago de fuego, al lloro y crujir de dientes. Entonces, cuando habla de las vírgenes, también habla de que su destino fue el lloro y el crujir de dientes. Habla del término final, que es el infierno, para cada persona que no se prepara para el encuentro con Cristo. Por eso usted y yo estamos llamados a prepararnos en ambas, tanto en el capítulo 24 como en el capítulo 25. Las acciones tienen recompensa. Puede ser la promesa, el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, o el lloro y el crujir de dientes. Hermano, nosotros tenemos que tomar una decisión y decir, si quiero prepararme para vivir, hermano, esperando ese encuentro con el Señor, o no quiero prepararme. Pero hay una enseñanza muy bonita en el libro de Esdras, capítulo 7, verso 10. Esdras, capítulo 7, verso 10. Hermano, Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fíjese lo que hizo este hombre. Preparó su corazón. ¿Para qué? Señor, yo preparo mi corazón para buscar en tu palabra cómo tengo que vivir, cómo tengo que actuar, cómo tengo que caminar, cómo tengo que servirte, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.
Esa debe ser nuestra actitud el día de hoy. De decirle, Señor, hoy preparo mi corazón. ¿Para qué? Para inquirir, preguntar, buscar diligentemente. Inquirir significa eso. Buscar diligentemente, preguntarle al Señor, buscar, hermano, con mucha diligencia, pero también algo muy profundo. Buscar, estar ahí cada día. Que el Señor me dice cómo actúe, cómo viva, cómo me dirija, cómo me conduzca. Diligentemente y buscar en profundidad. Y luego dice, para cumplir la ley de Dios. Dios desea que usted y yo cumplamos la ley. Entonces, hermano, preparemos nuestro corazón. ¿Para qué? Para buscar en la palabra del Señor cómo Dios desea que yo viva, para que obtenga sus bendiciones. Y número 2, para poner por obra su palabra. Y número 3, para enseñar a los demás el mandamiento de Dios. Esa es la preparación de una persona cuando dice, sí, Señor, yo me preparo para cruzar el Jordán, para cruzar a lo que tú tienes para mí, para obtener lo que tú tienes para mí, para obtener tu bendición, para obtener tu promesa. Nosotros, hermano, como iglesia de Cristo, estamos llamados a prepararnos para nuestro encuentro con el Señor, pero también esa preparación nos lleva para obtener las bendiciones y los beneficios de Dios. Apocalipsis capítulo 19. Verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha, ¿qué dice? Preparado. Entonces, para poder estar en las bodas del Cordero, la esposa se tuvo que haber ¿qué? Preparado. Preparado. ¿Y cómo se preparó? Y se le ha concedido, ¿qué dice el verso siguiente? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es, ¿qué dice hermano? Las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. De una iglesia que se preparó. De una iglesia que dejó el engaño, que dejó la mentira, que dejó el orgullo, que dejó la vanidad, que dejó la incredulidad y se empezó a preparar para el encuentro con su Dios, para el encuentro con el Señor, mi hermano. Es lo que el Señor nos manda. Y el Señor dice, ¿quién es? El siervo fiel y prudente que cuando el Señor venga lo haya así. ¿Cómo? Preparado. 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 ¿En qué áreas nosotros necesitamos prepararnos? Prepararnos, en otras palabras, es arreglar nuestra conducta. De repente como que el orgullo me sale, me brota por sí mismo. Esa conducta tengo que arreglarla. De repente como que la mentira me sale con fluidez. Miento sin pensar. La ira, el grito, la desesperación, hermano, tanto tipo de cosas que me salen, me saltan. Eso tengo que arreglar. Esa es mi conducta. De repente se me sale alguna palabra obscena. A lo mejor a usted, cuando está hablando,
A lo mejor nuestra conducta no es como el Señor nos manda. Porque, hermano, esto va más allá de la asistencia a la iglesia. Porque podemos encerrarlo en que todos los días a la iglesia. Pero, hermano, si nuestro corazón no se prepara para el encuentro con Dios, vamos a estar en la iglesia, pero pensando en otra cosa. Y vamos a salir de la iglesia y vamos a tener la misma conducta. Esto habla de algo interno donde mi corazón cambia por consecuencia. Yo voy a estar en la iglesia, pero tengo que tomar una decisión hoy. ¿Qué es lo que deseo hacer? Dios desea bendecirlo. Dios desea prosperarlo. Dios desea mostrarle su gloria y su poder. Dios desea que usted, hermano, pueda vivir confiado en el Señor, seguro. Pero para eso tenemos que, como dice el libro de Isaías, prepararnos. En este caso era el que prepararse con comida, porque había que caminar. Comida habla de palabra. Pero antes ya habían arreglado su conducta, porque tuvieron la enseñanza de Moisés, todo Deuteronomio, arreglaron su conducta. Por eso los nuevos espías que fueron a Jericó ya no regresaron como nosotros. No podemos, son murallas. Dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Pero como ya habían cambiado su manera de pensar, ya habían arreglado su corazón y cambiado su conducta, cuando fueron estos dos espías, dijeron como a pan: vamos, porque tienen temor de nosotros. El Señor nos las ha entregado en nuestras manos. Cuando estaba bien cerrada, era imposible. Y obedecieron, como que ya estaban a punto de: vamos, que venga el otro año, porque quiero mirar la mano de Dios, quiero ver el poder de Dios en mi vida, quiero servirle, quiero buscarle. Hermano, ya estaban a la expectativa, esperando que se llegara el momento oportuno.